Después de 10 sermones pasados, con que estamos terminando el capítulo 1, entramos a este nuevo capítulo número 2. Vamos a tardarnos un poco más que el capítulo anterior en porque hay un contenido teológico muy importante, particularmente a partir del versículo 5, que no trataremos hoy. Pero vamos a analizar con mucho detenimiento no solamente los conceptos que tienen que ver con el contenido literario o a partir de la literatura del texto, sino desde el punto de vista doctrinal, espiritual y que tiene que ver con nosotros. Recién hemos estado nosotros revisando en la Escritura al respecto de este apóstol, maravilloso apóstol, que nos ha enseñado cómo se puede vivir en una vida de gozo en medio de una dificultad, en medio de una situación adversa. Estando preso, el apóstol Pablo es un apóstol que está lleno de gozo y constantemente no solamente muestra su gozo, sino que exhorta a aquellos destinatarios de su carta, aquellos que fueron los lectores de la carta a los cuales fue dirigido, y a nosotros como lectores implícitos nos ha exhortado a que estemos con una actitud gozosa, no solamente en una exhortación directa, pero nos ha exhortado de una manera también indirecta, cuando él mismo, en medio de una circunstancia adversa, en de una situación compleja, nos ha enseñado cómo él se goza mucho, y habla de cosas como lo que vamos a ver ahora: completad mi gozo. Y no que él no tuviera un gozo profundo, sino porque lo que el apóstol Pablo está enseñándonos es que independientemente de las circunstancias, el gozarse en el Señor es algo muy, muy, muy importante. No cualquier gozo, es el gozo del Señor, porque no debemos de confundir, y ya llegaremos a eso en el capítulo 4, cualquier gozo. Nada que nos provoque o nos produzca gozo ya es un gozo bíblico o espiritual. El gozo del que estamos hablando aquí es un gozo que viene de la relación personal y espiritual con Cristo. La semana pasada estuvimos revisando los versículos 27 al 30 del capítulo 1, en donde nos ha quedado claro que tenemos un llamamiento a estar firmes, a la unidad, y que nos enfrentemos sin miedo al enemigo. Esos 3 puntos en manera general los revisamos la semana pasada. Así que nosotros tenemos un contexto en donde el apóstol Pablo nos ha hablado de que combatamos juntos en el Evangelio. Nos ha dicho que nos mantengamos firmes y que luchemos contra el enemigo de una manera que tengamos nosotros elementos, armas importantes espirituales para combatir contra el enemigo. De todas maneras, él va edificando poco a poco a lo largo de este maravilloso libro las maneras en cómo nosotros lo podemos hacer. Pero hay una circunstancia que, a partir de la lectura que tenemos nosotros de todo el libro completo, hay una circunstancia que es para nosotros notoria. Ciertamente, la iglesia de Filipos es una iglesia muy seria, muy importante, espiritual, una iglesia en donde han encontrado el secreto de la felicidad en Cristo Jesús, una iglesia que ha entendido su labor como iglesia para sostener a su misionero más importante, en ese caso que era el apóstol Pablo. Pero esta iglesia no es una iglesia perfecta. Es una iglesia que tiene ciertos conflictos. Es una iglesia en donde aparentemente o posiblemente había disputas de quizá algunas personas dentro de la iglesia que se sentían más que otras, ¿no? Unas personas que incluso llegaban a pensar: yo sé más doctrina que el otro, o mi vida cristiana es mejor que el otro, ¿no? Personas muy bien intencionadas, personas con un buen corazón en el sentido de que han conocido a Cristo, pero que posiblemente vivían en algunas contiendas dentro de la propia iglesia. Por ahí nosotros vamos a ver más adelante que el apóstol ha exhortado a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Es decir, es evidente que dentro de la iglesia, aún siendo una iglesia como la de Filipos, hay algunas circunstancias en donde no están caminando en el mismo rumbo, no todos, pero algunos de ellos. Por eso entonces el apóstol, el ejemplo más alto que va a poner, el más alto que puede poner, no es su propia vida, sino el ejemplo de Cristo. Por eso después, no lo vamos a ver hoy, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque el ejemplo más pleno, más importante, no es el de un ser humano, pero es el de Cristo. Pero va a poner un fundamento
elemento importante, va a hablar un poco acerca de esto, para encaminarnos hacia esta excelencia de Cristo, a tener el sentir que hubo en Cristo Jesús como creyentes. Va a cimentar pues el camino con estos 4 versículos maravillosos que hablan acerca de la vida de santidad de la iglesia, que hablan acerca de la comunión que tenemos que tener nosotros como hermanos. Señala un poco la condición difícil por la que pasaban los filipenses, por la que pasamos nosotros, y cimentará y dirá cómo debemos de vivir nosotros los creyentes. Tenemos una situación interesante antes de entrar al texto, en donde nosotros a veces tenemos una predicación cristiana, ¿no es cierto? Decimos somos creyentes, decimos somos cristianos, decimos nosotros vamos a la iglesia, pero ¿no? Nuestro decir a veces no viene acompañado de nuestra acción, ¿no es cierto? Una cosa es lo que decimos con los labios, otra cosa es la que nosotros hacemos con nuestras conductas, entre nosotros mismos y con la gente de afuera, ¿no? Nosotros decimos cosas como nosotros amamos a los hermanos entrañablemente, y somos capaces de, saliendo de la iglesia con alguien allá en el pasillo o fuera de la iglesia en algún desayuno o algo, podemos pasar tiempo criticando y hablando mal de alguien o de algunos, ¿no es cierto? De la iglesia misma. Tenemos un discurso cristiano muy importante y no necesariamente está acompañado con conductas cristianas importantes, determinantes, señaladas por la Biblia. Pareciera ser que la iglesia en Filipos tenía una situación de esta naturaleza, por lo que dicen los primeros versículos, o esos versículos del 1 al 4. A lo mejor usted de primera lectura no lo puede percibir, pero después del análisis que hagamos es posible que podamos empezar a discernir, a distinguir esta problemática que había entre los filipenses. Al descubrirla, no debemos nosotros decir, bueno, si la pasaron los filipenses estamos justificados. De ninguna manera. Tendríamos que pensar, hemos de atender el llamado como iglesia, el que el apóstol Pablo le hace a estos cristianos en Filipos. Pero miren cómo lo dice. Empieza con una cláusula causal, y siempre las cláusulas causales tienen que ver con ligar lo que acabo de decir con lo que voy a decir a continuación. Por eso esta cláusula de por tanto no se entendería, ¿no?, si estuviera aislada. Por tanto ¿qué? ¿No? Si llegaran ustedes a casa y le dejaran a sus hijos de repente, por tanto les pido, el hijo le diría, ¿por tanto qué? ¿Qué pasó antes? ¿Qué hay antes de este por tanto? Así que entonces tenemos una sola idea desde el principio del capítulo 1, va ligando las mismas ideas el apóstol, pero está terminando con una exhortación a la firmeza, a la unidad y a enfrentar al enemigo. Eso lo vimos la semana pasada. Dado que tenemos que estar firmes, unánimes y enfrentar comúnmente al enemigo, por tanto, dado que esta es la característica que nos distingue, dado que esto es lo que tenemos que hacer, por tanto, entonces viene una serie de afirmaciones que el apóstol quiere que nosotros tengamos. Dice, por tanto, ustedes que enfrentan juntos el evangelio, ustedes que enfrentan al enemigo, ustedes que se mantienen firmes en su fe, o por lo menos eso dicen, por tanto. Y va a empezar a decir unas frases, como dirían los de la lógica matemática, bicondicionales, ¿no? Yo recuerdo cuando iba a la escuela, ¿no? El sí y solo sí, sí entonces, y estas cosas que nos generaron tantos conflictos en la escuela, ¿no? Pero aquí hay una bicondicional. Sí entonces, ¿no es cierto? Sí entonces. Si haces esto, entonces aquello. Ambas cláusulas tienen que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Si se acuerda de esto, era verdadero, 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 falso, falso, verdadero, verdadero, falso, etcétera. Ya ni para qué meternos en esos líos. Pero las dos cláusulas tienen que ser verdaderas. Si esto es así, entonces esto así. ¿No es cierto? O sea, si tú dices que eres cristiano, entonces, pues condúcete como cristiano, sería como verdadero, verdadero. Pero si tú dices que eres cristiano y no te conduces como cristiano, entonces es falsa la afirmación. ¿No es cierto? Ni siquiera hay afirmación, hay una contradicción. El apóstol entonces cimentará, y no porque él haya estudiado matemáticas o lógica matemática, sino porque es parte de la lógica verbal. Si acaso, ustedes, si acaso, dice él, y ahorita vamos a ver un poco lo que dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, casi pudiésemos decir o leer, entonces completad mi gozo, sintiendo, y entonces termina los dos grupos de cláusulas.
Pero lo que quiero mencionarles es que el apóstol, cuando habla aquí de si alguna consolación, si hay alguna consolación en Cristo, etcétera, está diciendo, dado que lo hay, porque lo han afirmado los apóstoles, ¿no? Es como si alguien nos dijera, yo voy a la calle y le digo, yo soy cristiano. Y entonces viene otra persona y me dice, si eres cristiano, como afirmas decirlo, entonces. O, dado que eres cristiano porque lo has afirmado, entonces. Está diciendo el apóstol, dado que ustedes afirman, dado que ustedes así son, dado que estas características las tienen. ¿Y cuáles son? Si ustedes dicen que hay una consolación en Cristo como lo dicen, como es evidente que lo hay, si hay alguna consolación en Cristo como ustedes lo dicen, si hay algún consuelo de amor como ustedes lo proclaman, si hay alguna comunión del Espíritu como ustedes lo presumen, si hay algún afecto entrañable como ustedes quieren decir que lo tienen, si hay alguna misericordia como lo que ustedes dicen, entonces. Dada este clausular o este grupo de afirmaciones, tenemos que decir que estas cualidades son cualidades que se esperan de una iglesia cristiana, ¿cierto? Son cualidades que presumiblemente todos los cristianos tenemos, o que por lo menos decimos tener, que no necesariamente practicamos, pero que posiblemente las tenemos, o que presumimos, o que decimos tener. Nosotros podemos decir, yo sí, ¿no? Siento que hay consolación en Cristo. ¿Oh? El Señor está conmigo y hay una consolación, hay una dirección espiritual, el Señor siempre ve por mí. Y luego me quejo, ¿no? Pero bueno, por lo menos eso digo. Yo puedo decir, hay algún consuelo de amor. Cuando me siento solo, cuando etcétera, hay consuelo de amor de parte de Dios hacia mí y de parte de otros hacia mí. Puedo actuar otra cosa, ¿no? Puedo decir que hay comunión del Espíritu entre nosotros, ¿no? Yo voy a la calle, voy con mis padres, con mis amigos, le digo, no sabes la iglesia que tenemos, hay una comunión espiritual entre nosotros, pero preciosa, ¿no? Y luego no, pero por lo menos esto afirmamos, ¿no? Hay un afecto entrañable. Un afecto entrañable. Nosotros daríamos la vida uno por otro y hay misericordia. Es decir, estamos haciendo afirmaciones de lo que debe de ser la conducta espiritual de la iglesia. Ahora, si esto es así, como decimos que así es, entonces, dice el apóstol Pablo, si esto es lo que ustedes tanto proclaman, si esto es lo que ustedes dicen, entonces completad mi gozo. Y no porque al apóstol le falte gozo, sino porque estas cosas puestas a la práctica, estas cosas que se pueden evidenciar con la lucha diaria, dice él, serán mi gozo. Quiero que perciba que el gozo del apóstol Pablo no está en su liberación, ¿no? Él lo diría, yo sería gozoso, plenamente gozoso, si saliera libre de la cárcel. No es el gozo del apóstol este. Dice el apóstol, completen mi gozo. ¿Y cómo se completa el gozo? ¿Cómo se llega a perfeccionar el gozo del apóstol Pablo? ¿Qué contribuye para su gozo? Un pastor de esta naturaleza está buscando que la congruencia de la fe y la práctica del creyente vayan en una misma línea. Vayan en una misma línea. Dice, completen mi gozo. Y después de esto va a hacer 3 afirmaciones de lo que debería de ser la conducta del creyente y que por cierto completa el gozo del apóstol Pablo. 3 afirmaciones, 3 cosas que les exhorta el apóstol para que lo que dicen ser, lo cumplan. Para que lo que dicen o presumen ser como iglesia, entonces lo cumplan. Dice él, completen mi gozo. Y la primera cosa es que les dice, busquen la unidad. Versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Si ustedes dicen que tienen comunión en el Espíritu, si tienen afecto entrañable, entonces sientan lo mismo, entonces tengan el mismo amor, entonces sean unánimes sintiendo una misma cosa. La búsqueda de la unidad es importante para aquellos que decimos que vivimos en una comunidad cristiana, que vivimos en una unidad del Espíritu.
Porque cuando nosotros salgamos de aquí vamos a decir, me gocé con mis hermanos, donde tengo una comunión en el Espíritu. Pero la comunión en el Espíritu, hermano, no déjeme decirle que no tiene que ver con estratificación social, por ejemplo. No tiene que ver, como lo decía yo la semana pasada, con que todos le vayamos al mismo partido político o al mismo equipo de fútbol. No tiene que ver, pues, con coincidamos en nuestras ideas. No tiene que ver en esto, sino que cuando hablamos de la unidad, de buscar la unidad, estamos hablando de evidenciar la comunión del Espíritu, donde el Espíritu Santo sea quien rija lo que sentimos y lo que hacemos, lo que estamos pensando y hacia dónde nos dirigimos. La unidad es tan importante en el Espíritu que el apóstol dice, esta es una búsqueda incansable. Ahora déjeme decirle que la unidad de la que estamos hablando aquí, esta unidad, no es una unidad que se da de facto cuando somos creyentes, ¿no es cierto? De repente, si alguien viene a la iglesia, se siente cómodo, recibe el llamado del Señor y viene a formar parte del cuerpo, ser parte del cuerpo no significa necesariamente que estamos en una actitud de unidad. La unidad es un acto deliberado del creyente. No viene solamente por pertenecer a la iglesia. ¿Sabe cuántas personas en muchas iglesias pertenecen a las iglesias, son verdaderamente creyentes, pero no están unidos en el mismo espíritu? ¿No tienen la comunión del Espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no han hecho un acto deliberado de unidad, porque no han renunciado a sus propios afectos o a sus propias causas por la causa del otro, que lo va a decir un poco más adelante. La verdadera unidad es la unidad que se busca, es la unidad que se procura, es la unidad que deliberadamente hacemos nosotros que funcione. Por eso el apóstol está diciendo, sientan lo mismo, unánimes. Tengan el mismo amor, sientan una misma cosa. Les está dando un llamado a un trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer deliberadamente. Estaba escuchando un sermón de este pasaje y decía, la mejor manera de procurar la unidad entre el cuerpo de Cristo es que un día invites a desayunar a la persona que más mal te cae en la iglesia. Porque qué fácil es que convivamos con los que nos caen muy bien, ¿no es cierto? Es bien delicioso, es muy bueno. Pero esa unidad no nos esforzamos demasiado para tenerla. La unidad que vale la pena es la que ganamos con nuestro esfuerzo. Es la unidad que ciertamente estamos unidos en Cristo, pero que procuramos, y aquella que no está siendo del mismo sentir que yo, y que puedo unirme con ella, buscando la unidad, la comunión en el Espíritu. Esa es la unidad a la que Pablo dice, búsquenla. Por eso le dice a Evodia y a Sintique, el ruego a ellas que sean de un mismo sentir, hagan el esfuerzo, reúnanse, júntanse, procuren su unidad. La búsqueda de la unidad, entonces, amados hermanos, no se da solamente por pertenecer, sino es un acto deliberado de la voluntad del regenerado para vivir en comunión del Espíritu, para tener un afecto entrañable. La unidad es una de las cosas más complicadas de los creyentes. Ahora estamos todos juntos aquí y podemos estar unidos ahora escuchando una predicación. Pero la unidad del Espíritu, el afecto entrañable, tiene que ver con sentir lo mismo aquí o afuera o donde vayamos. Tenemos que buscar la unidad. Y este es un acto deliberado del creyente. Pero la segunda exhortación que hace el apóstol no solamente la búsqueda de la unidad, sino además, una vez que busco la unidad, que procuro la unidad, dice él, tenemos que ser humildes entre nosotros. Humildad. La humildad debe caracterizar al creyente. La humildad debe de caracterizarnos a cada uno de nosotros. No se puede conseguir la unidad sin la humildad. No hay unidad sin humildad. ¿Se imagina? Pues mire, yo puedo andar con ustedes, pero pues bueno, me bajaré a su nivel. No hay unidad.
no puede haber unidad. No puede haber unidad cuando entre nosotros hablamos y nos quejamos de alguien y le decimos cosas como, tómalo como de quien viene. No hay unidad. ¿Y sabe por qué no hay unidad? Porque no hay humildad. La humildad es una característica del creyente, y el apóstol está diciendo a estos que presumen tanto de estar en una comunión del Espíritu, en un afecto entrañable, en una misericordia, en una consolación en Cristo, deben de ser humildes. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como superiores a él mismo. Dice el apóstol, no haga nada por contienda o por vanagloria. Ya hay quien lo está haciendo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan allá en el capítulo 1? Aquellos que predican el evangelio por contienda y vanagloria, aquellos que lo hacen por envidia, aquellos que están envidiosos de la predicación del apóstol Pablo y que están predicando el evangelio, creyentes, que están predicando un evangelio correcto, pero lo están haciendo con una actitud malísima, con una actitud terrible. No hay humildad en su predicación, no hay humildad en la relación. Dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. No es necesario que nosotros nos mostremos ante todos los demás como mejores de él o de ella. No tenemos que competir entre nosotros. No estamos en una competencia. La vida cristiana no se trata de quién es mejor cristiano que el otro. La vida cristiana es crecer juntos, unánimes, sin hacer nada por contienda y por vanagloria. La vida cristiana no es competir contra nosotros. Y las iglesias cristianas se pasan el tiempo, tanto tiempo peleándose entre ellas mismas por contienda y vanagloria. Porque no hay humildad. Y el enemigo está encantado porque lo mejor que puede hacer él es divide y vencerás. Pero nada hagamos por contienda y por vanagloria. El secreto de vivir en una consolación en Cristo, con un consuelo de amor, con una comunión del Espíritu, con un afecto entrañable, con una misericordia, es buscar la unidad, pero es también vivir en humildad. Hacerlo todo sin contienda, sin vanagloria. Pero no solamente dice eso el apóstol, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No solamente es un problema que yo me sienta más que ustedes, o que ustedes se sientan más que yo, sino lo que tenemos que hacer es justo lo contrario, pensar que ustedes son más que yo, superiores a mí, que el hermano que tengo enfrente es mejor que yo, es superior que yo. La clave, pues, de la humildad está en ponerme en el lugar en donde debo de estar. Porque la antítesis de la humildad es la soberbia, es la vanagloria, es estar delante de la iglesia y decirle a la iglesia, ustedes no saben, yo ya llevo 27, 30, 40 años en la iglesia, ¿qué me van a enseñar? Yo sé más doctrina que todos ustedes, yo soy más humilde que todos ustedes. Esto no permite que la iglesia muestre una comunión en el Espíritu, un afecto entrañable, una misericordia, un consuelo de amor. Muestra lo contrario. La humildad es determinante. El apóstol Pablo parece que entendió muy bien este asunto. Durante el tercer viaje misionero, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 15, verso 9. Fíjense que lo que dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Él se pone debajo de todos aquellos a los que está dirigida la carta. Y mire, se está poniendo debajo de los corintios. Gran cosa, porque los corintios eran tremendos. Todos los pecados posibles los tenían los corintios. Y Pablo dice, no, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de llamado ser apóstol. A ellos se los dice.
Pero por otro lado, durante el primer encarcelamiento en Roma a los efesios les dice, a mí, Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero él dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pero más tarde, a Timoteo le escribe, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Se puso por debajo de todos. ¿Sabe qué hizo Cristo? Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Y adelante, el Señor nos va a mostrar a un Cristo en su estado de humillación, para mostrarnos cuál es el valor de la humildad, al grado de la humillación. Si tenemos el ejemplo de Pablo, si tenemos el ejemplo de Cristo, si la Biblia en Romanos 12:3 dice que no tengamos mayor concepto que de nosotros mismos que el que debemos de tener, sino que pensemos de nosotros con cordura conforme a la medida de la fe. Si la Biblia constantemente nos está diciendo a nosotros que tenemos que tener una actitud humilde y que no nos podemos sentir más que nadie, entonces tenemos que atender el llamado del apóstol. Ciertamente hay consolación en Cristo, ciertamente consuelo de amor, ciertamente entrañable misericordia, ciertamente estamos nosotros unidos en el Espíritu, pero humildes, considerando a los demás como superiores a mí mismo. Qué difícil es eso. Qué difícil es eso en este mundo posmoderno. Qué difícil es esto en un mundo en donde las credenciales académicas nos hacen tener una posición mucho mejor que cualquier otra persona. Qué triste es cuando le damos más atención y más valor a un maestro en teología o doctor en teología que a un hermano simple y sencillo que está viviendo su vida cristiana con mucho trabajo. Dice el apóstol que tenemos que buscar la unidad, pero también la humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y luego el tercero y último que dice él, vean primero por los demás. Vean por los demás. Hay que buscar la unidad, hay que buscar la humildad, hay que ver primero por los demás. Antes de mí, los demás. Por ahí hay un dicho que dice, primero yo, después yo, y hasta el último, yo. Y si me queda algo de tiempo, para mí. Todo es para mí. Todo es yo. Eso dice el mundo hoy, ¿no es cierto? El mundo humanista de nuestros tiempos. Tú eres lo más importante del universo. No hay un ser más importante en el mundo que tú. Esto, por supuesto, es una antítesis de lo que el apóstol Pablo dice. Vean primero por los demás. Los demás son más importantes. Por eso mi actitud de humildad. Por eso yo me estimo menor que los demás. Pero además no solo esto, sino que además doy a los demás primero que a mí. Primero que a mí, dice el apóstol, no mirando cada uno por lo suyo propio, dice el 4, sino cada cual también por lo de los otros. Si yo tengo en alta estima a mi hermano, si vivo en unidad con mi hermano, si lo considero superior a mí, voy a ver primero por sus intereses antes que por mis intereses. El Señor Jesús es el ejemplo, ¿no es cierto? No estimando el ser igual a Dios, dice el apóstol Pablo más adelante. Él siendo Dios, ¿sabe lo que hizo? Se entregó voluntariamente a una muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús nunca vio por sus propios intereses, pero porque paradójicamente sus propios intereses no tenían que ver tanto con Él como con aquellos por los que iba a morir, para que su nombre fuera glorificado. Y nosotros, creyentes, que tenemos una comunión en Cristo,
un entrañable amor entre nosotros, lo que tenemos que hacer es ver primero por los demás. Esto no significa que dejemos de ver por nuestros intereses, pero significa que tenemos que entregarnos hacia los demás, ver que los demás tienen necesidad, ver que los demás necesitan el aprecio, la unidad, que los demás son superiores a nosotros mismos. Tenemos que mirar lo de los otros, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es unidad, es ver por mí y por ti. Es que si yo me voy adelantando, me regreso por ti. Es que si tú te quedas atrás, hago el esfuerzo para regresar. No es una actitud soberbia en donde yo digo, pues no me están siguiendo, allá se van a quedar atrás, sino que regreso, sino que empujo, sino que jalo, sino que procuro por los demás, les doy a los demás. Veo por los demás. Si alguna persona está en pecado, lo que normalmente nosotros hacemos es que del árbol caído hacemos leña. Es que le señalamos. Es que no hay unidad. Es que no hay humildad. Es que estamos nosotros viendo por nosotros mismos y no por lo de los demás. La vida cristiana, amados hermanos, no se trata de cuidarnos a nosotros de nosotros mismos, sino ver por los demás. Ver por los demás. No hay unidad. No hay unidad si no hay humildad. No hay humildad si no vemos por los demás. No podemos ver por los demás si no hay unidad. No hay humildad si no hay unidad. Así que 3 cosas parejas: unidad, humildad y ver por los demás. Como a los filipenses no les va a quedar claro, y a nosotros tampoco, va a decir el apóstol entonces: haya pues en vosotros este sentir, y nos va a dar el ejemplo de Cristo. Como Cristo hizo esto y cómo lo ganó para nosotros, para que nosotros no pudiésemos decir, pues ¿cómo lo hago? Porque los que creemos en Cristo somos capaces de vivir en unidad, en humildad y viendo por los demás, y mostrar al mundo que efectivamente hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable y alguna misericordia. Con nuestros actos, no solo con nuestros labios. Así el mundo nos conoce, o así nos debe de conocer. Así nos distinguimos entre nosotros. Atendamos, hermanos, el exhorto del apóstol a la unidad, a la humildad y al ver por los demás. Vamos a orar. Padre, ciertamente nosotros decimos que hay una consolación en Cristo, que hay consuelo de amor, que hay comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia. Nos decimos creyentes, cristianos, pero a veces con nuestras acciones, Señor, nuestro testimonio, nuestra vida, a gritos dice lo contrario. Permite, Señor, que podamos sentir lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Que no hagamos nada por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de nosotros a los demás como superiores a nosotros mismos, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. Así nos mostramos ante el mundo como tu pueblo, como tus escogidos. Mueve a tu iglesia, Señor, no solamente a esta local, a toda la iglesia de Cristo en el mundo, que tanto necesitamos de combatir contra este mundo posmoderno, humanista, desviado de tu palabra. Ayúdanos, porque no podemos solos. En el nombre de Jesús pedimos. Amén.